Segundo bloque de Alfil TV, como prometimos, estamos acá sentados conversando con Brenda Austin. Brenda, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te Buenas va? noches. Bueno, te vamos a empezar preguntando qué tal estuvo esa sesión de la legislatura esta semana. Bueno, intensa como está el país, como está Córdoba, intensa también en una legislatura que está cambiando para bien, yo creo, ¿no? Después de muchos años que Córdoba tuvo una legislatura que era de voz baja, ¿no? Una legislatura donde prácticamente no se debatía por una mayoría abrumadora que tenía el peronismo. Y hoy este escenario de casi paridad, bueno, permite que fuerza a un cambio en la cultura política. O nos ponemos de acuerdo, o intentamos ponernos de acuerdo, o las sesiones son complejas, ¿no? Y bueno, y esta última sesión del día miércoles no fue la excepción. Pudimos discutir temas que están en agenda, bueno, obviamente el tema que está dominando, probablemente la preocupación de las familias que tiene que ver con el transporte, pero también otras cuestiones, por ejemplo, vinculadas con la situación de la educación, ¿no? No solamente el proyecto que estaba en discusión, que era sobre titularización de cargos, sino fundamentalmente la precarización que hoy tienen, por ejemplo, las auxiliares de PAICOR, que fueron además despedidas, que estaban con una remuneración de 80.000 pesos, el conflicto salarial que todavía no logra resolverse y destrabarse en Córdoba, la situación de la infraestructura de las escuelas. Bueno, creemos que va a ser un año, un comienzo de año complejo, y para nosotros estos temas tienen que ser una prioridad. ¿A dónde ves la responsabilidad principal, o al menos en qué proporción ves las responsabilidades dentro de lo que es el conflicto con la docencia? Tenemos medidas del gobierno nacional que han afectado mucho al sindicato docente, pero también a la comunidad educativa en general, y también un conflicto preexistente que ya venía del cierre de la paritaria anterior del gobierno provincial. ¿Cómo se reparten las cargas a tu modo de ver? Mirá, digo, creo que no hay ninguna duda que Córdoba ya venía teniendo un caldo de cultivo en la relación entre el Ejecutivo y los docentes. Vos recordá que el año pasado tuvimos una sesión escandalosa donde el Ejecutivo decidió de manera unilateral, inconsulta, yo digo también irregular, en una sesión muy extraña donde renunciaban y asumían los que estaban cumpliendo roles en el Ejecutivo para meterle la mano en el bolsillo, por ejemplo, a los docentes, a través del aumento en los aportes patronales, en los aportes jubilatorios, con obviamente una situación de la caja cada vez más deficitaria y crítica, con jubilaciones de miseria que está pagando la provincia, muy lejos de ese 82%, algunos casos llegan al 63% móvil, y esto también impacta en los bolsillos de los docentes. Digo, nos han escrito y nos han llegado comentarios de toda la provincia de Córdoba, y hoy la pelea que está dando los gremios en una paritaria que está abierta, pidiendo que, fíjate la paradoja, que el gobernador cumpla la palabra que tuvo cuando él era candidato. No sé si recordás, Yarló era candidato, quiso resolver el conflicto que tenía Schiaretti, gobernador, porque el conflicto docente lo estaba perjudicando en la elección provincial. Y apareció él firmando o promoviendo la firma de un acuerdo que los gremios aceptaron y que hoy Yarló, gobernador, está incumpliendo. Entonces digo, ese doble discurso... Te contrapongo por un momento, Sí. Brenda, a los argumentos del oficialismo. En cuanto a la caja, el oficialismo lo que entiende es: necesitamos pedirle un mayor esfuerzo a los activos para que el diferencial no lo termine soportando el sector privado. Y en cuanto al tema del conflicto docente, dice, con alguna realidad creo yo, que varió muchísimo el contexto, aunque haya sido en poco tiempo, hubo una devaluación, una gran estampida inflacionaria y una caída de los ingresos. ¿Qué respondes vos a esos argumentos en estas dos temáticas? Bueno, primero en relación de la caja, te digo que es una situación que no es nueva. Hay varias de estas cuestiones, las dijimos el año pasado. Primero la incertidumbre de cuál es la situación fiscal de la provincia. Recordamos a Schiaretti despidiéndose, diciendo que dejaba una caja abultada en dólares, una provincia superavitaria, y lo vemos a Yarló manejando una situación de absoluta crisis sin poner ni un número sobre la mesa. Luego la situación de la caja tiene que ver también con la responsabilidad del peronismo gobernando en el último tiempo, que manejaron, subieron y bajaron los aportes patronales para tratar de tener actitudes demagógicas con los trabajadores por momento. Es decir,
por ahí no querían aumentar el salario, entonces bajaban o subían los aportes para que al bolsillo apareciera más dinero y la caja se desfinanciaba. Digo, es una situación que viene de una corresponsabilidad de esta gestión del peronismo de ya más de 2 décadas. Y con los salarios, mirá, obvio que la situación cambió, la situación es distinta, pero también es muy distinta para los docentes. Docentes que hoy están cobrando salarios que están por debajo de la canasta básica. Córdoba tuvo, pese a que hay una ley provincial, que es la ley de educación, que obliga que el 35% del presupuesto vaya a educación, la provincia lo incumplió. Entonces digo, ¿cuál es la palabra que puede dar el gobernador si incumple lo que él mismo dice, incumple las leyes que están vigentes en la provincia y paga salarios que empiezan a estar por debajo de la media nacional, ¿no? Esa Córdoba que fue orgullo en materia educativa, ¿no? La Córdoba de la reforma, la docta, hoy realmente tiene poco que mostrar en materia educativa. Digo, cuando uno ve los reclamos que tienen hoy los docentes, el punteo de temas, uno tiene que ver con el contexto nacional y yo creo que ahí tenemos que acompañar fuerte para que se respete lo que establece en relación al incentivo, pero los otros ítems son respuestas que tiene que dar la provincia de Córdoba, que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con los decretos que el gobernador está sacando sin diálogo, sin siquiera mandarlos a la legislatura, sin acuerdo con los gremios, sin explicitar qué busca con estas estrategias vinculadas con el perfeccionamiento, que quizás las podemos acompañar o no, ¿no? Pero los tienen que poner con claridad sobre la mesa. Bueno, este intento que hay de restablecer la presencialidad, el presentismo docente, ¿lo acompaña la UCR o no? No lo hemos visto. O sea, lo que hemos visto es el decreto del Ejecutivo. Digo, pero estas cosas tienen que ser discutidas en la legislatura. Porque la legislatura, primero, son aspectos que tienen que tener un marco normativo, una ley. Y segundo, que es el ámbito donde está representado lo que la ciudadanía votó, ¿no? La pluralidad. Todos los bloques políticos, una legislatura muy rica en términos de representación, donde tenemos desde bloques del liberalismo hasta bloques de la izquierda, la interbloque Juntos por el Cambio, y creo que hay que honrar ese espacio como un espacio de debate. Por eso lo quiero poner sobre la mesa. Y segundo, decirle al gobernador y también a los legisladores oficialistas que tienen que tomar nota del cambio de clima, que tienen que tomar nota de la necesidad de lo que él dice para afuera, que es diálogo, lo tiene que hacer para adentro también, ¿no? El caso del transporte es otro ejemplo. Recién lo escuchaba en el bloque anterior hablar de la SUBE. Fíjate que esto hubiera sido una gran cosa para la provincia de Córdoba. Una gran cosa que ya tengan implementada la SUBE. No está claro por qué durante los últimos años no ha ocurrido. Ahora, el miércoles pasado propusimos en la legislatura un proyecto de ley que presentó Alejandra Ferrero, donde le pedíamos la implementación de la SUBE y además el reordenamiento de las partidas para priorizar los gastos. Le decíamos, señor gobernador, tiene que bajar la partida en publicidad, 26.000 millones, tiene que bajar los gastos reservados, que los incrementaron cerca del 300%, los gastos en aviones, en flota, en viáticos, pasajes, que ya se está viendo lo escandaloso que han sido, porque hay que también gobernar con el ejemplo. Bueno, lo terminaron votando en contra, quedó empatada esa decisión, desempató la vicegobernadora, ¿no? Digo, esto también es gobernar con el ejemplo, es dar señales de autoridad, y si realmente les interesa la SUBE, y si realmente les interesa que los subsidios lleguen al bolsillo de los trabajadores y no a la caja de los amigos, bueno, tienen que... Deberían dar señales claras. Brenda, hoy estaba escuchando algunas declaraciones del intendente Daniel Pacerini que es su posición, yo te pido que vos me des una consideración al respecto, pero que él lo que decía es que en Rosario se firmaron todos los convenios para implementar la SUBE y aún así la tarifa sigue siendo muy superior a la del AMBA, como que no ha surtido ningún efecto, no es garantía de nada firmar los convenios con la SUBE. Bueno, es un buen punto el que traes, primero para recordar la historia. Nosotros llegamos acá por una inequidad histórica que ha sido un reclamo muy fuerte de nuestros diputados nacionales en su momento, y a mí me tocó acompañarlo estando en la Cámara, de la inequidad que se vive con los subsidios del AMBA. Recordemos también que en 2017, cuando se firmó el consenso fiscal, hubo un compromiso del entonces presidente de eliminar esos subsidios
y de las provincias de ir haciéndose progresivamente cargo. Bueno, eso quedó en suspenso una vez más con el kirchnerismo, y en enero de este año la relación entre el boleto del AMBA y el del interior del país era de 3-1, es decir, pagábamos 3 veces más el boleto que en el AMBA. Es decir, eso hay que resolverlo, es cierto. Ahora, también es cierto que ha habido en muchos lugares un interés en que se siga subsidiando por unidad, por kilómetro, en vez de que el dinero vaya a la tarjeta del pasajero, porque es más fácil el manejo de esa transferencia de dinero. Entonces, si hay un compromiso, porque lo que queremos proteger es a los usuarios, tenemos que ir hacia el sistema SUBE y tenemos que reclamarle juntos, ahí nos van a encontrar empujando a todos para que efectivamente la nación deje de lado la discrecionalidad y trate a los ciudadanos del país de la misma manera. Brenda, ya nos queda poco tiempo, pero no me va a perdonar el Alejandro Moreno, que es nuestro radicólogo de cabecera ahí en el diario, que no te haga algunas preguntas de linterna radical. ¿Me podés dibujar al menos un esquemático escenario de cómo se perfila la interna de la UCR? No, imposible, no es porque no quiera, sino que todavía está un proceso que empieza a desencadenarse. Yo aspiro a que nos podamos poner de acuerdo. Me parece que no es un momento del país para poner encima de la mesa las internas, las peleas, sino un partido que tiene que renovarse, que tiene que tener mucha claridad de cuál es su rol, cuál es su lugar, y ese lugar es representar a los cordobeses que hoy sienten que el gobierno de la provincia los está dejando de lado, ¿no? Me parece que ahí tenemos que tener una voz fuerte y obviamente la representación de nuestros intendentes y jefes comunales, que son una voz potente en el interior de la provincia. Los nombres que se escuchan hasta ahora son Ferrer y Jure. No te voy a pedir que me digas a quién vas a apoyar si terminan siendo los candidatos, pero que me des alguna descripción de qué perfil crees que encaja más o de cómo describirías vos cada uno de esos perfiles para conducir. Bueno, mira, yo creo que los dos han sido grandes referentes del partido. Jure, intendente de Río Cuarto, hasta un poquito tiempo atrás presidente de bloque en la legislatura, y Marco Ferrer es no es solo un dirigente joven, sino además con mucha experiencia y mucha trayectoria, ¿no? Yo tengo mucha expectativa puesta ahí, pero creo que acá la clave también es no dejar que quienes tienen intereses de afuera por dañar el partido, no por verlo crecer, no por verlo que sea protagonista, sino por tratar de dividir, y me refiero concretamente al gobernador de la provincia en esa idea del partido cordobés, ¿no? Que ha mandado a algunos alfiles a tratar de romper y de meterse en la interna del radicalismo. Bueno, quiero decirle que quienes piensen que lo pueden hacer se equivocan, ¿no? Me parece que ahí nuestro partido va a tener un anticuerpo fuerte, y creo que es clave que los dos, pero fundamentalmente Jure, clarifique desde qué lugar va a pretender representar al partido, ¿no? Si quiere hacerlo en defensa del radicalismo o como una herramienta de otros intereses. Cuando me hablas de incidir dentro de la interna del partido, ¿me estás hablando de la vicegobernadora? Por ejemplo. Te hago una última pregunta antes de que tengamos que ir a escuchar el informe económico de Gabriela Origlia. Y esta ya es del marco nacional. ¿Hasta dónde llega el crédito social de Milei para implementar este ajuste fiscal? Mira, en mi opinión, hasta el momento en que la gente empieza a ver que el contrato electoral está fallido. Milei ganó diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y hoy el ajuste lo está pagando la gente. Entonces creo que ahí hay un problema. Creo que todavía tiene algo de expectativa. Vengo yo a estar en Barrio Los Robles, en un lugar muy humilde de Córdoba, y la situación es cada vez más dolorosa. Es muy crítica, y creo que ese es el termómetro que no tiene que perder de vista el presidente si quiere realmente garantizar sustentabilidad política en el rol que está teniendo, y que pueda llevar adelante las reformas que sean para el beneficio del país. Brenda, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero antes de ir al corte vamos a presentar el informe económico de nuestra compañera Gabriela Origlia. La inflación de enero parece marcar una escala descendente. Fue de 20,6%, se espera alrededor del 15% para febrero. La pregunta es si esta baja significa estabilidad. La mayoría de los economistas privados entienden que no, aún aquellos que ideológicamente son cercanos al gobierno. ¿Por qué?
básicamente porque hay una pérdida de competitividad cambiaria, ya que el dólar oficial no está acompañando a la evolución de la inflación, y la competitividad estructural, por supuesto, no se puede lograr en 60 días que lleve el gobierno y donde todavía no hay ningún indicador de reformas estructurales en sectores que sean claves para mejorar este factor en el ingreso de agrodólares, que es un sector clave para la Argentina. El otro punto a tener en cuenta, que se preguntan todos, incluidos los analistas externos, es la tolerancia social, el grado de gobernabilidad que tiene el presidente Milei. Él ha insistido en que no quiere consensos, que los consensos los ve como una debilidad. El propio Fondo Monetario Internacional se preguntó si era sostenible socialmente. Hay un desfasaje entre ingresos y gastos de la población y eso está abriendo un interrogante. Él mismo, en las entrevistas que dio esta semana, habló que los cambios se están produciendo a nivel económico para lograr controlar la inflación por licuación y por la motosierra. La licuación es un fenómeno que no puede ser sostenible en el tiempo y ahí está el punto clave sobre la sustentabilidad del plan de estabilización. ¿Cuánto más se pueden mantener la licuación de los ingresos de los trabajadores, de las jubilaciones? ¿Hasta dónde se puede llegar? Ese es el punto que claramente marca una punta de convergencia entre economía y política. Ahí pasaba el informe económico de Orilia. Ahora nos vamos a ir al corte, pero en el próximo bloque vamos a estar conversando con Franco Boskowski, secretario general de UPC en la Delegación Capital, con quien desde luego tenemos más de un tema que conversar.